TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos de Focus en Democracia, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos miércoles 5 de julio del año 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo por el canal en YouTube Democracia TV y también por Radio Democracia AM. Tengo en mis manos unos papeles calientitos en realidad, que están fechados al día de hoy justamente, presentados en la Fiscalía General del Estado por la asambleísta por la provincia de Loja y del Movimiento Creo, Yanine Cruz. Yanine Cruz estuvo hoy en la Fiscalía General aquí en Quito, el momento en que comparecía para rendir su versión el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Hay que saber si la comparecencia fue voluntaria o fue más bien llamado por el fiscal general que realiza las investigaciones por el caso Odebrecht. Ahí estuvo presente también Yanine Cruz. Escuché algunos improperios que lanzaban simpatizantes de Jorge Glass en contra también de César Montúfar, otro opositor que estuvo presente, y también en contra del legislador César Carrión. Caso muy distinto a cuando salió el vicepresidente Jorge Glass, que salió en una especie de calle de honor, lo aplaudieron, lo abrazaron y le expresaron su solidaridad al vicepresidente de la República. Justo estamos con la asambleísta Yanine Cruz, quien está con nosotros para contarnos qué dice este papel. Lo más importante lo voy a resumir yo. Está pidiendo el arraigo al fiscal general nada menos que de Rafael Vicente Correa Delgado, de Jorge David Glass Espinel, de Galo Chiriboga Zambrano, de Camilo Morán Maridueña, de Carlos Diego Fernando Jacome Merino y de Nilsen Arias Sandoval. Pide la prohibición de salida del país de todos estos personajes. Así que, Yanine, gracias por estar aquí. Y la primera pregunta es inevitable. ¿Por qué pide usted el arraigo de estas personas? Bienvenida. Muy buenas tardes, estimado Marlon. Un abrazo a todo el país. Bueno, yo creo que los fiscalizadores o los asambleístas tenemos claro cuál fue el compromiso con el país, de fiscalizar de manera oportuna, pero también de manera seria. Es el hecho que nosotros hemos visto un sinnúmero de inconveniencias, irregularidades, documentos, no son recortes de periódicos, son documentos con firma de responsabilidad, en donde nos llamó la atención el tema, por ejemplo, que salta en otros países, porque hay justicia en el caso de Brasil, en el caso pues de la Corte de Florida, en la Corte de Manhattan, donde se están ventilando un sinnúmero de inconvenientes. Bueno, no podemos dejar de preocuparnos, en este caso, que no hacen su trabajo los órganos de control. En este caso, Capaya ya está fuera del país. El excontralor Pollitt se encuentra disfrutando en Miami de un sinnúmero de recursos económicos y según pues él había ido por un estado delicado de salud, y efectivamente hemos visto fotos en las redes sociales donde se encuentra en un restaurante comprando licores, por lo que se puede ver. Entonces no podemos ser parte del show montado por parte del oficialismo, en donde dicen que combaten la corrupción y la realidad es otra. Y es por eso que nosotros estamos en una ardua campaña realmente combatiendo la corrupción. Y aquí tengo que señalar algo. Asambleístas de la oposición nos oponemos obviamente a la corrupción de varias tendencias políticas, de Creo, de Suma, del Partido Social Cristiano, de organizaciones independientes, Pachacutic. A nosotros nos une y nos mueve obviamente el combatir la corrupción, a diferencia de los asambleístas del oficialismo, que lo único que hacen en la asamblea es pregonar el discurso de los 10 años de la Revolución Ciudadana, pero no han podido hasta el momento presentar un documento donde puedan defender, en este caso, a los implicados en el tema de Odebrecht. Ahora, de la lista que usted ha presentado hoy al fiscal general, ninguna de estas personas entiendo que está vinculada procesalmente al tema Odebrecht. Entonces, por ahí, su pedido seguramente no va a tener asidero en el doctor Vaca Mancheno. Nosotros primero analizamos la documentación oportuna para que el fiscal no niegue la posibilidad de evitar que salgan del país las principales figuras. Primero, nosotros solicitamos, por ejemplo, una copia certificada a la Asamblea Nacional de todo lo presentado por el excontralor con fecha del 27 de junio del 2017. Cuando nosotros tuvimos acceso a esta documentación en donde se justifica todo el tema de Odebrecht, el tema de la Contraloría al frente del doctor Pollitt, nos llama la atención en una parte donde él dice que la Fiscalía
sabía que hay una cadena de responsabilidades en el tema de los contratos con empresas como Odebrecht, y que le llama la atención que de manera inmediata se vaya directamente en contra del doctor Carlos Pollitt, porque aquí hay varios directorios que certificaban y que daban el aval para firmar los contratos. Pero me llama la atención cuando el doctor Pollitt señala e invita a la Comisión de Fiscalización para que también se pida la comparecencia, por ejemplo, del señor Diego García, procurador del Estado. Recordará usted que una vez pues que Odebrecht retorna a nuestro país y en esa negociación se perdonaron aproximadamente 200 millones de dólares. Habían 9 glosas, de las 9 glosas, 8 las dejaron archivando. Las desvaneció el propio Pollitt. Exacto. Entonces, la pregunta es, cuando el vicepresidente Jorge Glass, por ejemplo, estuvo al frente del Fondo de Solidaridad y al frente de los sectores estratégicos, él claramente en el litigio que se dio en la Cámara de Comercio con Ambato señaló que los montos de afectación a nuestro país por parte de esta empresa ascienden a más de 200 millones de dólares. ¿Cómo es posible después de generar este malestar a todos los ecuatorianos? Es que existe por parte del gobierno, del Estado, recibir nuevamente a una empresa que ha fallado a la contratación de nuestro país. Imagínense lo que es, de 200 millones de dólares, aceptar 20 millones de dólares, ¿a cambio de qué? ¿Mediante qué medidas? Y es por eso que nosotros también solicitamos que no salga el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, por una sola, uno de los tantos detalles que hay en el tema pues del manejo económico. Hay el decreto 498 del 8 de octubre del 2010, donde el señor presidente, en este decreto, en los antecedentes, señala claramente de que él conocía de las discrepancias entre la empresa y el Estado. Es decir, él sabía que se estaba negociando, es decir, es parte cómplice de este encubrimiento a una empresa donde lamentablemente han saltado varios nombres. Entonces nosotros detallamos... Y el 8 de octubre de 2010, en el decreto número 498, ¿qué ordena Rafael Correa? No, directamente él para decretar, obviamente, en este caso, el aval de que se pueda solucionar estos inconvenientes con la empresa Odebrecht, se da obviamente aquí la responsabilidad claramente al sector estratégico. Él da la luz verde para que se continúe la negociación con Odebrecht. Así es. Es decir, todos conocían de esto y lo que es realmente lo que me llama la atención, todos los ecuatorianos sabíamos cuando salía, por ejemplo, el actual vicepresidente, donde señalaba que Odebrecht es una empresa seria y que ha culminado el proyecto San Francisco antes de tiempo, lo que se lo premió con 13 millones de dólares. Y oh sorpresa, cuando recibimos la obra, vimos un sinnúmero de falencias, más de 150 fisuras. Y la pregunta es, una vez viendo estos inconvenientes en la obra, el vicepresidente retiró los 13 millones de dólares que le dio de premio a Odebrecht. ¿Bajo qué fundamento recibieron los 20 millones de dólares? Pero la gran pregunta es, ¿en dónde está el dinero y en qué cuentas está depositada? Y cuando se firma ese convenio de nuevamente regresar Odebrecht, le dan 1.600 millones en contratos. Y quien firma el convenio de retorno era el gerente de Hidropastasa, que dicho sea de paso, es el cuñado de un primo del vicepresidente, el señor Ciro Camilo Morán Maridueña, que también estamos pidiendo la comparecencia y la prohibición de salida pues del país. Porque Odebrecht, como en otros países, ha coimado a presidentes, a senadores, a personas que tienen una injerencia política importante. Y en nuestro país no es la diferencia. Un club de presidentes se dice que tenía Odebrecht porque su principal, que ahora está preso, don Marcelo Odebrecht, en efecto se codeaba con presidentes. Hay fotos en donde él está en medio de doña Dilma, Así es. En ese tiempo creo que también de don Hugo Chávez, etcétera. Ahora, usted también mencionó en algún momento, y voy a referirme al caso del contrato Toachi-Pilatón, la famosa hidroeléctrica que hasta hoy no se la entrega en su totalidad, y es una obra tan vieja, un proyecto tan antiguo, que sorprende en realidad la demora de la construcción, de la entrega de esta... Que ahí también aparece el nombre Patricio Rivera. No, Patricio Carrión. Carrión, perdón. Patricio Carrión, que resultado ser... El papá de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Entonces usted está pidiendo ahora a la legisladora que se haga también a un lado de ese tema. Primero, por respeto a su padre, por respeto a su familia, ella no debería entorpecer las investigaciones. Segundo, es verdad... ¿Está confirmado que es el papá? Sí, confirmado. El directorio, pues obviamente, es quien autoriza
para que se firme el contrato. No es quien firme el contrato, ojo, es quien autoriza. Es decir, ellos sabían en qué condiciones se iba a firmar el contrato, no para beneficiar al país, para beneficiar a esa empresa. Entonces son parte de la responsabilidad en otorgarle en una bandeja de oro un contrato que tiene inclusive sobreprecios y como usted bien refería, hasta la actualidad no hay responsabilidad alguna por el mal manejo de este contrato. Y entonces la Comisión de Fiscalización se contempla hoy en día por todos los argumentos que emiten los asambleístas de país. Y usted es muy minucioso en escuchar todas las intervenciones desde que inicia la asamblea hasta la actualidad. No hay ningún argumento sustentado en un documento que traten realmente de justificar, por ejemplo, que esta comisión de fiscalización es una comisión seria. Yo le digo, hace pocas semanas ingresó el ex fiscal, el doctor Galo Chiriboga. Ingresó con aplausos y salió con aplausos. De hecho, se vio una familiaridad muy cercana con la presidenta de la comisión. Empatía, tal vez. Totalmente. Y yo digo, más de 2.200 informes con responsabilidad penal, administrativa, hasta la actualidad no ha podido justificar por qué el archivo. Nosotros presentamos dentro, de hecho, de la documentación a la Fiscalía un informe con responsabilidad de indicios penal por supuesto enriquecimiento ilícito del gerente de Comercio Internacional, el señor Nilsen Arias, que el ex fiscal Chiriboga en diciembre del 2016 tenía en sus manos este examen especial y no hizo nada. ¿Nunca abrió una indagación previa al respecto? Jamás. Nunca. Es decir, buscaron personas que puedan ocultar estos errores, personas que puedan tapar las ilegalidades. Y mire, nosotros si conocemos estos casos es gracias al Panama Papers, es gracias a la justicia de Brasil, gracias a la investigación de periodistas donde han hecho un seguimiento durante toda esta década y hay evidencias de eso. En todo caso, volvamos, por conflicto de intereses, la legisladora María Carrión debería entonces dejar de un lado, pero, a ver, no entiendo, la presidencia de la Comisión de Fiscalización no la va a dejar, pero el conocimiento de la investigación del tema Odebrecht, por lo menos. No, ella no debería ni siquiera estar en la Comisión de Fiscalización. Yo creo que es un tema ya de dignidad. ¿Por qué cree que la Comisión de Fiscalización la mayoría son de Alianza País? Porque ellos llegaron con una misión, a encubrir el correísmo. Por eso yo decía, me parece que ellos no entienden, no asimilan que estamos con otro gobierno, que el presidente es el licenciado Moreno. ¿Por qué en este caso ellos no van en la misma ruta de hacer una cirugía profunda para evitar la corrupción? Es lamentable saber que los propios asambleístas del oficialismo estén en contra del proyecto político de su propio presidente, ¿no? Usted cada vez va tomando más fuerza en sus denuncias. Por ejemplo, lo de hoy es la primera vez, creo yo, que alguien pide ya medidas cautelares, prohibición de salida del país en contra de Rafael Correa y en contra de Jorge Glass. Esto ocurre además días después de que Glass la calificó a usted en un grupo, además de otros asambleístas, de histérica. ¿No es parte entonces de la histeria una medida, un pedido, mejor dicho, tan radical como este? Prohibición de salida del país en contra de los dos. Mire, yo creo que un joven, un líder estudiantil, él decía, en una reflexión tan básica, yo creo que nos hace sentir parte de esta crítica al mal manejo económico. Él decía, mire, asambleísta, analizando el presupuesto de los 13 millones que recibió el tío del vicepresidente, ese presupuesto tranquilamente pudo haberse destinado para un año de una universidad. O sea, el presupuesto de una universidad. Los 300 contratos con Odebrecht tranquilamente se pudieron haber destinado para crear 300 escuelas del milenio. O sea, ese es el tema. Nosotros combatimos la corrupción para que jamás se vuelva a cometer este episodio donde dejaron jubilados sin pensiones, donde se persiguió a las personas que tenían la verdad, donde se trata de legitimar el trabajo. Nosotros no presentamos un documento por hacer show, a diferencia de ellos. Es un documento con firmas de responsabilidad, documentos y contratos por los propios funcionarios del gobierno del expresidente Correa. Ahora, cuando yo le escucho hablar al vicepresidente de histeria, realmente en la desesperación trata de menospreciar o de etiquetar a un grupo de asambleístas que sí estamos combatiendo la corrupción. Y yo digo, me gustaría escuchar a un vicepresidente donde realmente vaya a enfrentarse a una asamblea con toda la independencia del caso y no tratando por una cuenta de Twitter, tratando de justificar obviamente... Con argumentos, dice usted. Exacto, con ¿No documentos. se siente entonces usted afectada, le ha resbalado el calificativo?
veo que en ningún plano la intenta, obviamente, me imagino, minimizar en efecto el trabajo que ustedes vienen desarrollando, pero la veo más bien con más fuerza. No, para nada. No, yo creo que esto es lo que quieren los ecuatorianos. Estamos asumiendo, no es fácil encontrarse enfrentándonos a mafias, porque son mafias. Mafias no solamente que involucran a nuestro país, sino a varios países de la región. Y decir, el hecho de nosotros tomar la decisión de pedir estas medidas cautelares es porque ya escuchamos que quiere irse el expresidente Correa. De hecho, tiene ya, creo, comprado el pasaje. Tiene que responderle a los ecuatorianos que no huya, que no tenga miedo de enfrentarse esta vez a un país donde hay mucha pobreza, hay índices lamentablemente de desempleo, de subempleo totalmente alarmantes, que se quede a disfrutar del paraíso que tanto él ha pregonado, ¿no? Pero sobre todo nosotros estamos con toda la responsabilidad de decirle que esta vez el señor fiscal tiene en sus manos la responsabilidad de decir, un momentito, ustedes tienen que responderle al país, y una vez que se hagan todas las investigaciones, no solamente en el caso de Odebrecht, sino de todos estos 10 años, si son inocentes podrán salir. Caso contrario, que se pongan las cosas en su lugar y que en este caso asuman las consecuencias del mal manejo económico. Hay que tomar en cuenta, Yanine, que el doctor Carlos Vaca Mancheno es el resultado de un proceso de selección desarrollado en la vorágine, creo yo, todavía del correísmo, y es resultado justamente de ese poder que adquirió el correísmo en prácticamente todas las funciones del Estado. Habrá que preguntarse si la lealtad o la gratitud por haber arribado a ese cargo se mantiene o no. Bueno, yo considero que los funcionarios que están ahora al frente de organismos de control, como el propio fiscal, tiene dos panoramas claros. Está en una división interna en Alianza País, que de hecho varios asambleístas lo han reconocido. Él tiene la decisión de obedecer a un expresidente que se constituye en un tuitero frustrado, en obedecer a ese representante o hacerle caso a lo que queremos todos los ecuatorianos, justicia y transparencia. Él tiene una decisión importante, pero yo considero que si no se hacen las cosas bien, verán al Ecuador en las calles y exigiremos que los corruptos paguen por esto. Y dicho sea de paso, no solamente corrupto es quien roba, corrupto también es quien encubre a los ladrones. Y esa es la misión que tenemos la Asamblea, de sacarles el antifaz a muchos asambleístas que llegaron a encubrirlo al ex presidente Correa. Usted ha mencionado algo que es importante en todo este proceso. Ahora están en la etapa de la denuncia, en la etapa de la fiscalía, pero esto ya puede salirse de ese escenario y ya provocar un estallido mayor. Un estallido mayor, porque yo creo que sí existe la demanda ciudadana, en efecto, de parar la impunidad, de parar los hechos de corrupción y de ver sanciones sobre todo. Porque a veces también se dice, bueno, que salga del cargo el funcionario involucrado. No es esa es una parte. Claro, que salga a disfrutar de los millones de los ecuatorianos, no. Pero ¿cuándo veremos, en efecto, sentencias, ¿no? Informes creíbles, con responsabilidades concretas y sobre todo la acción de la justicia? Eso es lo que casi aquí en Ecuador nunca hemos visto, Yanine. Lamentablemente, y eso obedece a la desesperación de una política donde quiere controlar todos los poderes, fiscalía, contraloría, el quinto poder que ha manejado totalmente esto al servicio, en este caso, de Carondelet. Aquí nos tiene que llegar a repensar, y el reto es para todo el país, en pensar a futuro en una constituyente. Y en el caso del presidente Moreno tiene una decisión clave en dar una respuesta contundente, y en este caso de someter a los corruptos, en este caso a que cumplan las penas. Pero no nos quedemos ahí con solamente un juicio político que tiene que llevar a una destitución y los órganos de control efectivamente tomar la responsabilidad penal o administrativa o civil para que ellos paguen por sus errores, pero hacer un examen. ¿Dónde está el dinero? ¿En dónde está el dinero? Porque ¿de qué sirve que un funcionario vaya a la cárcel cuando encontramos a sus hijos disfrutando en Miami, mientras nuestros jóvenes están sin posibilidades educativas y sin espacios laborales? Y además, con algunos de los casos terminan devenidos en acusaciones de delitos menores. Estamos viendo, por ejemplo, delitos de asociación ilícita. Y no peculado, no cohecho. No he visto hasta ahora una acusación de peculado en todo el escándalo de Petroecuador, por ejemplo. No, es que por eso, entre ellos totalmente se cubren. Pero lo que ellos no entienden es algo, es que muchos de estos funcionarios brasileros que estuvieron relacionados con Odebrecht, ellos ya dieron sus versiones a la Corte de Brasil.
y hay muchos antecedentes e investigaciones en otras cortes de justicia de otros países. Esto es una bomba de tiempo. Los documentos que van a ser filtrados, que van a ser públicos a nivel internacional, no les podrá mantener a ellos en el poder y no podrán encubrir justamente tanta mala intención por parte de funcionarios de tratar de maquillar esta corrupción a título de que ellos defiendan la honestidad. Por eso yo siempre decía, ahora los periodistas tienen un reto también. Cuestiónenles a los asambleístas del país, pero con documentos, argumentos, defiéndanse ya, dejemos el tema de los 10 años de la Revolución Ciudadana, dejemos que los logros de la Revolución Ciudadana, porque ellos, ¿qué pasa? Tratan de desviar el discurso del tema de la partidocracia. Oigan, ¿y el contralor de la partidocracia le sirvió 10 años al correísmo para hacer de las suyas? Por ejemplo, critican la partidocracia. Alexis Mera. ¿Acaso Alexis Mera no fue parte del asesoramiento de la alcaldía de Febres Cordero? Hablaron de Pedro Delgado, que fue parte de la partidocracia en el gobierno de Maguad. O sea, yo creo que ser coherentes en decir y accionar. Usted mencionó hace un momento la palabra constituyente. ¿Esa es la única salida, por ejemplo, para desarticular la estructura correísta, hablando de los órganos de control, hablando del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de la propia Fiscalía, la Procuraduría? ¿No hay otra salida que la constituyente para desarmar eso, Yanina? Yo considero que la constituyente es la salida, porque se va a dar oxígeno primero a estos órganos de control y que sean los mejores funcionarios y que vayan justamente a los órganos de control a verificar que cada centavo del ciudadano que es pagado en impuestos sea reinvertido obviamente en una obra. Yo traigo siempre las palabras de Ángel Felicísimo Rojas cuando él estuvo en la Contraloría y a los 3 meses renunció y todo el mundo, bueno, un hombre tan ilustre y tan honesto, ¿cómo es que renuncia? Y él decía una frase lapidaria que fue una de las mejores frases que él decía, donde la aplasta, salta la voz. Entonces, claro, desde 1944 después de 75 años nos encontramos con un contralor donde ha sido la misma práctica. No se puede generalizar porque hay contralores que han cumplido a su función a cabalidad respetables, pero en la mayoría se ha convertido en una caverna para que ahí se encuentre actos de corrupción y nunca salgan a la luz. Entonces, el reto es eso, darle la posibilidad que los mejores ciudadanos, profesionales, vayan a los órganos de control. Y aquí tengo que decir algo, el modelo del correísmo en todas las organizaciones o en todas las secretarías de control ha puesto su tentáculo. Por ejemplo, en el Consejo de Educación Superior, en el CES, hay de los 11 integrantes, la mayoría correístas. En el tema de la Secretaría de Comunicación, de la mayoría de integrantes correístas. Es decir, la mayoría representantes del Ejecutivo donde no permitían que estos órganos de control cumplan a cabalidad su papel. En el caso de la Fiscalía tenemos, por ejemplo, ahora al asesor personal del expresidente Correa. Entonces el fiscal debería responder obviamente con toda responsabilidad a este mandato y confianza de los ciudadanos. En la Fiscalía me dice, ¿quién está? ¿A quién se refiere? Al doctor Vaca. Que está ahorita bueno, a la cabeza, claro. Exacto. Ahora, ¿de quién deberían hacer la iniciativa de este llamado constituyente, Yanine? En el artículo 444 de la Constitución le da la posibilidad al presidente de la República, a la Asamblea Nacional y en el caso, pues, al 12% del último padrón electoral. Sería casi 1,5 millones de firmas que se necesite para presentar esta constituyente. Sé que ya se ha iniciado un proceso, se ha pedido los formularios para empezar obviamente este importante reto como país. Veamos en el futuro cómo se estén dando las situaciones, pero nosotros entendemos que dentro de las instituciones públicas tiene que reinar esa independencia y esa libertad para poder perseguir inclusive al propio funcionario, así sea de nuestra línea partidista. Y el plazo que se estila, se calcula más o menos para comenzar esto, porque también se ha dicho que del presidente de la República depende mucho también tomar una decisión. Él podría pedir la renuncia, por ejemplo, a los miembros del Quinto Poder. Sería un primer paso. Exactamente. Quitarles la fuerza política o el respaldo. De poner autoridades. Así es, para que a su vez vengan nuevas personas. Por ahí, ¿cuál es el tiempo que se tiene que esperar para concretarlo? Yanine? Bueno, yo considero que cualquier presidente que esté en Carondelet no lo va a hacer, porque tiene la manera de controlar. Así que eso nos corresponde a nosotros como legisladores o como ciudadanos exigir que cualquiera que vaya a la presidencia de la República tenga también organismos de control que inclusive vayan contra el propio presidente de la República. Así que eso del Quinto Poder tiene que desaparecer, devolverle a la Asamblea la posibilidad de elegir una terna y en el caso pues que sean los ciudadanos los veedores de cómo se inicia ese proceso. Y que sean los fiscalizadores también de las acciones. Parece que las calles son entonces la opción, recoger firmas en las calles a los ciudadanos. Hay ciudadanos que sí están de acuerdo con esa iniciativa. ¿Eh? Sí, juristas también piensan que es el mecanismo adecuado para poder evitar esta red, lamentablemente, de
que obedece a un solo interés partidista, pero el reto es eso, de los ciudadanos, el mayor mandante es el pueblo, así que hay que hacer presión para que todos los políticos tengamos la posibilidad de hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Este trabajo que ustedes vienen desarrollando de fiscalización, Yanine, es un trabajo articulado entre distintos partidos políticos, no solo al que usted pertenece, que es Creo, sino incluso las otras legisladoras son de otros movimientos políticos. ¿Hay una coordinación, una articulación o cada una está yendo por su lado? Bueno, yo considero que los temas son clarísimos a nivel nacional. Una respuesta, por ejemplo, el tema Odebrecht, que explotó a nivel internacional gracias pues a la información de otros países. Sin embargo, son tantos temas para investigar, para fiscalizar, o sea, nos pasaríamos los 4 años fiscalizando y llamando a juicios políticos y no terminamos con la responsabilidad que se den a todos los funcionarios que están involucrados. Cada quien está obviamente cumpliendo su papel de fiscalizar. Tenemos diálogos, por supuesto, internos, inclusive con asambleístas de otras tiendas políticas, por ejemplo, con Cristina Reyes, con Paola Ventimilla, está Mae Montaño, está la asambleísta Encarnación de Pachacuti. Es decir, a nosotros nos mueve una sola misión, que es combatir la corrupción y también legislar a favor de los ecuatorianos, ¿no? En este caso es interesante porque hemos actuado con una madurez política, que no me importa que usted sea del Partido Social Cristiano, que no me importa que yo sea de Pachacuti o yo sea de Creo. Entonces yo creo que eso se va formando, yo creo que una asamblea distinta, donde no prima ni la bandera política ni el número partidista, más bien nos hemos dado la mano, nos saludamos, nos sentamos a hablar, bueno, ¿qué vamos a tomar en consideración para combatir la corrupción? A diferencia del bloque oficialista, que lo único que hacen es sacar los mismos discursos de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Entiendo entonces que hay tanto trabajo de investigación y de fiscalización que hay para todas. Así es. O sea, la plataforma financiera, Coca-Cola, Sinclair, del Sintanizagua, los contratos de la Supercon, el Ministerio de Educación. O sea, créanme que yo me he quedado asustada a ver tantos antecedentes de actos ilegales. Entonces, tenemos que ir de la mano, por supuesto, fiscalizando y también legislando. Por ejemplo, el día lunes yo voy a presentar ya una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y también una reforma al CODTAD. En el caso particular, por lo que yo viví en la ciudad de Loja, el tema del abuso de la policía municipal frente a las ventas informales, que solamente es el rostro de la mala economía que hay en nuestro país. También vamos de la mano legislando, fiscalizando y recogiendo obviamente las observaciones de cada uno de los compañeros asambleístas. Yanine, ¿a usted qué le parece el llamado al diálogo que ha hecho Lenín Moreno y las primeras reuniones que ha mantenido con líderes de otros partidos políticos? Por ahí, por Carondelet ya han desfilado Jimmy Jairala, que tiene su partido, ha desfilado Dalo Bucarán, pero por ejemplo veo que no ha convocado al movimiento Creo a esos diálogos todavía, no ha invitado al líder de Creo, Guillermo Lasso. No sé si lo está marginando o lo está dejando al final, ¿no? La verdad es que eso todavía no lo sabemos. Pero ustedes, como movimiento, como Creo me refiero, ¿sí aceptarían sentarse a conversar y en ese caso de tener un encuentro ya cercano con el presidente, insistirían en sus acusaciones contra el vicepresidente y le pedirían también que por lo menos no intervenga, que es lo que se pide, que no intervenga en la justicia, sino que deje libertad para que la justicia actúe en el caso de su vicepresidente? Bueno, primero decirle que el tema de diálogo es una herramienta más importante que el ser humano tiene para llegar a consensos y algunos resultados. Creo que después de 10 años de agresión, de violencia, de prepotencia, de ilegalidad, el presidente actual está haciendo lo que los ecuatorianos quieren, diálogo. Y yo considero que a eso, por ejemplo, el vicepresidente llamaba golpe de Estado. Que mientras él, obviamente, esté hablando del golpe de Estado, el presidente se encuentra dialogando y dándole la mano a la oposición para tomar decisiones. Ahora, si el día de mañana le invita a Guillermo Lasso a un diálogo, tendremos que esperar esa respuesta. Yo considero que Guillermo Lasso es un hombre muy maduro, un caballero, y obviamente dentro de las propuestas que está acogiendo el propio Lenín Moreno son propuestas que claramente nuestro ex candidato a la presidencia las hizo públicas. Entonces yo creo que es una manera oportuna de ver cómo también recoge las propuestas por parte de nuestra organización política. Aquí lo que hemos dicho, lo que queremos es un poco de tranquilidad, paz, mejorar la economía del país, evitar más delincuencia, tratar de reducir el consumo de drogas en los jóvenes, tratar de perseguir a los medios, pero sobre todo dejar un precedente claro en nuestro país para que los actos de corrupción no sigan imperando en las esferas públicas. Tal vez ahí sea la piedra que cree un obstáculo y en donde no exista un acuerdo, porque hay temas generales que en efecto el país está totalmente de acuerdo: combate a las drogas,
las casas, incluso el plan social que Lenín Moreno ahora ha lanzado y ha tenido buena receptividad en los alcaldes, por ejemplo. Hay temas comunes, así es, positivos. Pero ahí, en el tema corrupción, tal vez hay un choque, porque resulta que Lenín Moreno lo ha puesto, estuvo de hecho, Jorge Glass, en el lanzamiento del Frente de Transparencia que creó el gobierno. A ver, bueno, algo que Jorge Glass, realmente él tendrá que responderle a los ecuatorianos. Yo creo que le hace mal un vicepresidente que ha estado tan cuestionado y que no ha manejado bien los sectores estratégicos, porque, por ejemplo, yo no puedo justificar cómo en las narices de un ministro que ha estado al frente de los sectores estratégicos y vicepresidente se hayan destinado millones de dólares. Y hay que ser claros. Aquí la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que Lenín Moreno, presidente de la República, no sale a defender a su binomio? ¿Por qué? Porque sabe obviamente lo que está pasando con Jorge Glass. Lo ha defendido en contadas ocasiones, ¿ah? Pero desde que estuvo en campaña, de aquí en adelante, jamás. Han aparecido juntos en algunas ocasiones, están en los cambios de guardia, que bueno, son cosas como elementales. Le quiero comentar un tuit que lanzó hace un momento el presidente de la Asamblea, el doctor José Serrano, en el que expresa su solidaridad, pero por eso le quiero comentar, con las legisladoras que han sido ofendidas. A ver, para no equivocarme lo voy a leer. Dice, como presidente de la Asamblea del Ecuador, rechazo todas las expresiones ofensivas y sexistas que se han emitido en contra de las asambleístas. Es un tuit reciente, de hace apenas una hora, y le pregunto si usted cree que se está refiriendo al grupo de las histéricas, como las calificó Jorge Glass. Bueno, yo creo que primero están reconociendo que el machismo tiene que desaparecer en el ámbito político y privado y social, porque él creo que está reconociendo la factura que le pasó al expresidente Correa cuando desde las sabatinas insultaba o se denigraba a la mujer. Qué bueno que lo reconozca después de 10 años. Segundo, una cosa es decir en discursos lo que siempre decía, basta de discursos más en acciones. Yo recuerdo cuando el asambleísta del oficialismo me arranchó el cartel, que tenía solamente una pregunta, no estaba afectando a nadie, no estaba siendo para nada grosera con nadie. Y cuando una compañera legisladora en solidaridad con nuestro género y para evitar la violencia, llamó justamente a una resolución para sancionar estas actitudes machistas y agresivas. ¿Sabe cómo votó? ¿Quién fue la legisladora? Lourdes Cuesta. Lourdes Cuesta. ¿Ya? ¿Sabe cómo votó el presidente de la Asamblea? ¿Cómo votó? En contra. Entonces, no podemos decir que, claro, queremos erradicar la violencia, cuando yo voto en contra de una sanción a quien, en este caso, ha agredido a una mujer. Pero bueno, esperemos... han pasado los días, ¿no? Esperemos que yo creo que la situación política está cambiante. Esperemos que en este caso, obviamente, jamás existan actitudes de esta índole en la Asamblea Nacional. Y más bien, felicito el hecho que se reconozca que la violencia tiene que terminar para nuestro género y enfrentándonos en general a un país que no quiere tener actores políticos que pregonen obviamente la violencia, ni en la práctica, mucho menos en el discurso, ¿no? Y en este caso, pues esperemos que se dejen de emitir esta clase, obviamente, de manifestaciones, a veces sexistas, que realmente como género nos molestan a las mujeres, pero sin embargo estamos haciendo frente inclusive a este sector machista que lamentablemente es la herencia del correísmo. Parece una expresión genuina de solidaridad con ustedes, al menos así lo leo. Y me queda la duda porque también hay algunas asambleístas de Alianza País que en este momento se sienten ofendidas por unas expresiones de gente del partido de Dalo Bucarán. Entonces no sé si se refieren a ellas o se refiere a ustedes que les tildó Jorge Glass histéricas. No sé. Bueno, es que eso digo, o sea, no puedo decir que las agresiones solo vienen de un lado. Si yo digo no a esto, tengo que decirle no a la violencia de cualquier sector. Ahora bien, no solamente violencias en el insulto. Por ejemplo, en el juicio político, más de 60 legisladores, incluidas mujeres, la mayoría pedimos la palabra. Nos negaron el derecho a poder exponer y criticar a un sistema de corrupción. Usted tiene una lista de preguntas, así es, ¿no? Así es. No pudo exponerlas. Entonces, violencia también es censurarte frente a una situación donde queremos hacer justicia, donde queremos plasmar nuestras ideas y sobre todo donde queremos combatir estos elementos nefastos de nuestro país. Fue un compromiso desde campaña y estamos cumpliendo lo que el país quiere. Una pregunta como política que ya es usted, Yanine. Hay una bronca interna muy evidente que ha salido ya a flote en Alianza País. Lenín Moreno diciendo
vamos a seguir con el diálogo. Rafael Correa presionando para que no se siente a conversar con los Bucarán, porque no se puede conversar con quien insulta a tu vicepresidente, que es lo que ha dicho Rafael Correa. Entonces, esto va a terminar, creo yo, en un fraccionamiento, en una división interna de Alianza País. Y ahí tal vez el papel de la Asamblea también va a cambiar. Ese blindaje que ahora estamos viendo que es fuerte dentro de la Asamblea a favor de Jorge Glass, tal vez se quiebre. Usted también puede estar vislumbrando un escenario así, que todo el escenario cambie, porque finalmente la gente de Alianza País puede virarse favorablemente con quien tiene el poder, que en este caso es Lenín Moreno. Bueno, primero hay que señalar algo. Hay un grupo muy cercano al correísmo que son asambleístas donde llegan a hacer lo que ellos creen que está bien. Defender a un expresidente que no tenía las garantías, por ejemplo, para reelegirse y que no tiene la credibilidad del caso. Aquí Lenín Moreno tiene claramente un panorama. Él sabe quiénes son realmente los asambleístas de su organización política que están ayudándole a fiscalizar y quienes están entorpeciendo el proyecto político del Lenín Moreno. ¿Y hay asambleístas en ese país que están ayudando a fiscalizar? Algunos. ¿Ha detectado usted algunos por ahí? Yo veo, por ejemplo, que el silencio dice que llena páginas enteras. Hay algunos asambleístas que no lo defienden al correísmo. Hay asambleístas del oficialismo que inclusive a veces en diálogos internos critican obviamente el mal manejo, ¿no?, de estos años de la Revolución Ciudadana. Entonces uno ve una madurez política y dice, bueno, es verdad, hubieron muchos errores en el pasado con Rafael Correa. Ahora tenemos la oportunidad de demostrar que por lo menos nosotros somos distintos. Ahora, hay que comprender que hay asambleístas que se reeligieron y que nunca hicieron nada en fiscalización. Solamente obedecían desde Carondelet a control remoto y nunca tuvieron ni siquiera la independencia para poder pensar distinto. Yo creo que ahí es un tema fundamental. En este caso, el escenario es evidente. Hay una fuerte disputa interna en Alianza País y veremos los resultados. Los asambleístas, en este caso, yo digo, que quieren seguir defendiéndolo a un expresidente que solamente destila resentimiento en una red social o en un Twitter, o realmente va a enmarcarse y a mejorar su presentación en la Asamblea apoyando lo que todos los ecuatorianos queremos, combatir la corrupción. Respecto al trámite que ya se presentó en el CAL, el Consejo Administrativo de la Legislatura, del juicio político, ¿qué se está esperando? ¿Cuál es el tiempo que tiene el CAL para responder, que es la primera respuesta que se espera obviamente, al pedido hecho por el movimiento Creo? Bueno, primero hay que señalar algo. No solamente es nuestra organización política, sino de varias organizaciones independientes, del Partido Social Cristiano, de Pachacutic, de la izquierda inclusive democrática. Pero hay que señalar algo. El CAL no califica. El CAL solamente ve que los requisitos conforme lo establece se cumplen y nuevamente pues esto pasa a la Corte y la Corte envía a la Comisión de Fiscalización. Entonces nosotros tenemos la posibilidad en ese caso de ver que los días que están corriendo son realmente indispensables. El CAL tiene 5 días para poder, en este caso, dar no autorización, dar el resultado de que se cumple con lo que se establece. La admisibilidad, tal vez. Que cumpla los requisitos, pero no califique. Es decir, cuando ingrese a la Corte, tiene uno de los momentos, creo que todo el Ecuador está esperando, que dé paso, obviamente, a que la justicia se dé la responsabilidad para que el vicepresidente vaya a comparecer a la ¿Usted cree que es Asamblea? inminente entonces que el CAL pase el trámite a la Corte? Porque Soledad Buendía no lo ve así. Ella decía que si solo ve pruebas de odio, el CAL puede negar incluso el paso a la Corte Constitucional. Es que ese es el tema. Yo creo que por respeto a los ecuatorianos tienen que justificar con argumentos. O sea, a veces subestiman la conciencia o el pensamiento de los ciudadanos. No, los ciudadanos sabemos realmente quiénes son los actores políticos y qué han hecho durante tantos años. Ahora, cuando, por sentido común, bueno, no soy abogada, soy periodista, pero por intuir, cuando usted va a un juicio, en el juicio presenta las pruebas. Y ahí se determina la responsabilidad o no responsabilidad. Nosotros, obviamente, no somos Corte de Justicia, ni Fiscalía, ni Contraloría. Nosotros vamos a sancionar políticamente al político que no ha cumplido a cabalidad sus funciones. Sin embargo, esa responsabilidad política tiene que caer en una destitución, que me parece que es lo mejor que le pueda pasar, inclusive al propio presidente Moreno, para que pueda continuar con su proyecto y para tranquilidad de los ecuatorianos. Las cifras son clarísimas. Yo veía a veces un reporte de cada 10 ecuatorianos, 8 ecuatorianos cree que obviamente no tiene buena imagen el vicepresidente Jorge Glass.
Entonces yo creo que eso se constituye en un tema fundamental para que los propios asambleístas del oficialismo hagan un mea culpa y tome decisiones conscientes, inteligentes, pero también sensibles. En todo caso, el tiempo está corriendo para el CAL. Así es. Ya debería pronunciarse en algún momento en uno de estos días, ¿no? Yo creo que en estos ¿Tienen días, un plazo? exacto, 5 días, yo creo que esperemos que sea una respuesta a favor del país. Y esto va a servir también para desenmascarar a muchos asambleístas que fueron a la reelección para encubrirse, para tener esta inmunidad, porque también hay que entender algo. Hay asambleístas que tienen que justificar, por ejemplo, su tema y contingente económico. Hay muchas denuncias de ciudadanos que dicen, bueno, ustedes como asambleístas tienen que declarar cuánto han ganado y cómo es que de la noche a la mañana a veces tienen restaurantes, más de $1 millón, casas como mansiones. Eso ¿Le realmente... están llegando esa información de algunos colegas suyos? Más que de colegas míos o cercanos míos, yo creo que eso pertenecen a quienes han estado al poder y han tenido la posibilidad, en este caso, lamentablemente, que crecer económicamente sin poder justificar. Así que en este caso, yo considero que hay que también sancionar a los que están encubriendo a este sistema totalmente ilegal y corrupto. Porque hay asambleístas que llegaron, obviamente, a cumplirlo con lo que quieren los ecuatorianos, fiscalizar, pero también hay asambleístas que llegan a pregonar un discurso que ya no tiene asidero en la conciencia social y lo único que hacen es encubrir. ¿Qué hay atrás de ese interés? ¿Por qué defienden tanto al correísmo? Que es la pregunta. Y pensar que estamos apenas a ni 2 meses de la instalación de la nueva asamblea, que está bastante movida, bastante intensa, con unas actividades políticas, sobre todo, fuertes a estas alturas. La pregunta es qué va a pasar en los siguientes meses y en los siguientes años. ¿Cuál es la agenda particular en este caso de Yanine Cruz? Bueno, primero el tema de la fiscalización. Un tema que me parece particular también es recoger todas las ilegalidades que se han dado en el caso, pues, de la provincia de Loja, del cantón Loja. Tenemos un alcalde que es muy aliado, por ejemplo, al gobierno de Rafael Correa, donde el abuso ha sido el día a día. Por ejemplo, la que estaba al frente de la Contraloría era una prima del asambleísta actual del ARE, donde no dejaba fiscalizar de manera oportuna o que no hagan el órgano de control la debida responsabilidad y seguimiento. Y por supuesto, normar a nivel de temas importantes. Como comunicadora social que soy, reforma a la ley orgánica de comunicación. Ya se va a presentar, por ejemplo, el día lunes la reforma a la ley de educación superior, el tema de modificar, por ejemplo, la ley de educación e interculturalidad para reabrir los centros artesanales, reforma al COIP. Bueno, hay tantas cosas que hacer porque lamentablemente en la asamblea pasada el debate fue totalmente limitado y más bien recogiendo justamente del sentir ciudadano, pues la posibilidad también de luchar para poder reabrir algunos casos. Por ejemplo, devolverle la personería a la UNE. Ya sé que el decreto 16 se va justamente a eliminar para que las organizaciones sociales tengan su vida jurídica y puedan defender desde su terruño, obviamente, sus derechos, que me parece primordial y saludable, y por supuesto, trabajar para el beneficio del magisterio ecuatoriano, las jubilaciones. ¿Se va a eliminar el decreto 16? ¿Esa información tiene usted? Yo espero que sea así. Parece que tiene información privilegiada, que le van anticipando los hechos. Esperemos que sea así. Yo creo que lo que menos uno tiene que esperar es la esperanza y sobre todo esas ganas de poderle poner un poco de fe al trabajo que se hace, porque nada está perdido. Creo que la mayoría de ciudadanos entendemos que con presión y también pues con sensibilidad se pueden lograr grandes cosas. Aquí queremos autoridades que puedan escuchar al ciudadano y es lo que estamos haciendo. Bueno, Yanine Cruz, gracias por haber venido a este primer programa con usted para que nos cuente el trabajo fiscalizador, que es lo más destacado hasta ahora de lo que viene realizando en la Asamblea Nacional. Esperemos que continúe con esa misma intensidad, sobre todo, esa misma intensidad de trabajo, que es lo que el país estaba esperando de una asamblea que realmente estaba venida menos y con una imagen bien por los suelos. Así que por ese lado esperamos que continúe desarrollando su tarea asambleísta y esperemos también que nos cuente lo que viene realizando en siguientes programas. A ustedes, amigos, gracias por su atención. Estaremos viendo en un siguiente programa. Hasta entonces.